Hola, ¿qué tal amigos de Cine NT? Estamos aquí con Harry Sama, que nos viene presentando por fin en el Cero Nacional Sankuraku. Hace un par de años llegó a Morelia, ahora llega a carteleras cinematográficas. Harry, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti, siempre es un gusto platicar contigo. Harry, nos gustaría saber, de entrada, ¿cómo llegaste a este personaje? Digo, pareciera que este hombre es un personaje de ficción con todo lo que vivió en su vida y con todos los giros de tuerca que tiene. Parece que contrataste un guionista y dijiste, vamos a hacer una ficción, pero es una persona. Digo, ¿cómo llegaste a él? ¿Cómo lo conoces? Bueno, yo a Roberto lo conozco desde hace muchos años porque él tuvo una casa productora, entonces yo fui un director de su casa productora y hace muchos años, así que lo conocí en el ámbito de las filmaciones, ¿no? Pero no había profundizado a estos niveles con él. Hace 12 años, 11 años que tengo mi accidente, donde pierdo a mi hija, que me lleva a filmar El Sueño de Luto de ese cuento. En ese momento, en un estado de profunda vulnerabilidad, me doy cuenta como que necesito una práctica que más que teoría me ayude a ¿sabes? Como a volver al presente, pero como de una manera muy práctica. Y no sé por qué, porque la realidad es que tampoco sabía tanto de la ceremonia del té, pero intuyo que ahí hay algo para mí. Así que me acerco a Roberto, que evidentemente ya éramos amigos, y le pido que si me podría dar clases de eso que él hace, ¿no? Y entonces me convierto en su primer alumno de ceremonia del té, ¿no? A pesar de que él ya tenía permiso por los japoneses, es todo un rollo que te podrás imaginar. Él ya tenía permiso de los grandes maestros de Japón para ser maestro, pero no, pues nunca lo había, nadie sabía, ¿no? Entonces yo le pido, me convierto en su primer alumno y empiezo a ir todos los lunes a la Jusco durante un par de años. Y durante un par de años, porque después las clases las empieza a dar en domingo y empieza a venir más gente y tal, pero durante 2 años somos él y yo solos los lunes en el Ajusco, y ahí tengo una epifanía, porque en algún momento me cae el 20 de lo que significan estas casas a nivel esfuerzo, ingeniería. Me doy cuenta que las maderas no es cualquier madera, son maderas que le ha ido recolectando. Y le pregunto, oye, ¿y esta madera qué? No, pues me tardé 8 años en conseguir la madera. Entonces, de repente digo, claro, el Taj Mahal es muy obvio que es como un ejercicio de, ¿sabes? Como de expresión arquitectónica súper enloquecida, y esto es más difícil de leer porque son materiales orgánicos, etcétera, pero digamos es un esfuerzo de una vida, ¿no? Es una escultura viva, digamos, a la cual él le ha dedicado casi 40 años, ¿no? Entonces digo, hay que hacer un documental de esto. Voy a hacer un documental de esto. Por supuesto que lo que sigue es preguntarse, ¿y por qué? ¿Por qué alguien hace esto? Y entonces empiezo a preguntar, empiezo a jalar algunos hilos y empiezan a salir cosas de Roberto que yo no conocía, su niñez, de dónde viene, quién es su padre, etcétera, etcétera. Y ahí es donde me cae el 20. Digo, no, es que esta película se tiene que filmar, hay que filmar la vida de Roberto, ¿no? Y es justamente lo más interesante para mí es el camino mismo, ¿no? El camino de Roberto para llegar hasta este momento de entregarse por completo a la ceremonia de té, ¿no? Para la gente que no lo sabe, ¿cuál es la importancia de la ceremonia del té? Bueno, la ceremonia de té es una práctica meditativa, es un arte marcial quietista. O también se puede considerar como una meditación activa, depende de la perspectiva. Es una práctica que está muy relacionada con el Zen, ¿no? Que fundamentalmente trata de preparar un té para otra persona, ofrecerle una taza de té ceremonial de matcha, ¿no? Japonés, para otra persona, pero tiene como una serie de cuestiones que han hecho que el té en realidad sea el punto de convergencia de todas las grandes artes tradicionales de Japón, o sea, la arquitectura tradicional, la jardinería, la laca, la cerámica, todo tiene un lugar como muy, muy importante en la ceremonia de té, ¿no? Pero no solamente el que lo prepara tiene que conocer cómo se hace, ¿no? Viendo Sí. un documental, vemos que la persona que lo recibe también tiene que seguir parte de la ceremonia. Normalmente hay como una serie de... Todo es muy coreográfico y curiosamente esa coreografía da mucha libertad, ¿no? Pero sí, incluso las cosas que se dicen y se responden son ya de alguna manera preestablecidas, o también los momentitos de libertad son preestablecidos en los que tú puedes hablar de otra cosa. Está muy orientada por las estaciones, ¿no? No es lo mismo una ceremonia de té ligero en otoño que en verano, son súper diferentes.
Así que todo el tiempo está en movimiento y esta cosa que suena tan simple en realidad es de una complejidad inmensa, de manera que nunca terminas de estudiar. Cuando parece que te estás acercando a algo, todo cambia y tienes que reaprender una serie de movimientos y cosas. Entonces es infinito, ¿no? Y no sirve para nada. ¿Cómo? ¿No? Viendo el documental es muy llamativo, de entrada la manera en que lo orquestas, la manera en que lo armas, en que todo el tiempo estamos viendo esta casa que parece un lugar lejano, idílico, hasta pareciera un set de filmación. ¿Qué recuerdas tú de la primera vez que entraste a la casa de Roberto en el Ajusco? Entrar a esa casa es un delirio porque realmente parece que entraste a Japón, pero no a cualquier Japón, como a un Japón, ¿sabes? Como a, no sé, a unos jardines súper bien conservados de algún monasterio del siglo, no sé, XIX, XVIII, ¿no? Del Japón tradicional, en Kioto o en Kobe o algo así. Y es alucinante, ¿no? O sea, como pensar que eso pueda existir, ¿no? Ya de por sí es. Pero creo que lo más llamativo de este lugar es que entrar a estas casas produce algo muy profundo en las personas, ¿no? Te toca de una manera muy especial. Da una sensación de estar en un remanso que no solo es exterior, sino que tiene un reflejo en tu interior, y eso creo que es lo que más te hace entender que es un lugar especial, ¿no? O sea, como que te lleva a lugares interiores que dices, ¿pero por qué? O sea, ¿son las casas o de dónde viene esto, no? En el documental tomas muchas veces esta entrada en círculo que tiene, que parece, hasta el momento parece como un pequeño leitmotiv de la situación que están viviendo, ¿no? Como en cruzar un umbral o cruzar a otra dimensión. ¿Tenías eso en mente o fue algo que más bien ya salió después de todo el material? No, de hecho ese círculo está ahí y literalmente implica un cambio de umbral. O sea, para Roberto, de manera muy práctica, es la división que hay entre su espacio, digamos, y el espacio ya que se entrega a la ceremonia de té, ¿no? Por alguna manera es la entrada a este monasterio de té que él tiene ahí en el Ajusco, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy simbólico como empezar la película con esta entrada, como si fuera, sí, literal, un paso hacia el interior de Roberto, ¿no? Porque quizá finalmente a mí lo que más me interesa en el cine son personajes que están accionando en la vida, pero que todo eso está teniendo una réplica o al revés. En realidad, el primer o el motivo esencial de lo que estamos viendo es un proceso de introspección, ¿no? Entonces, como que de alguna manera era entrar al corazón y a la mente de Roberto, ¿no? ¿Qué tanto ves de ti lo que tienen algunos de los, llamémoslos, personajes incidentales de la película? Hablamos de un Nicolás Echeverría, hablamos de un Luis Calzada, estas personas que hacen música, pero que también hacen cine y hacen otras artes. Pues mira, hay una parte muy importante de la película que creo que tiene que ver con el proceso creativo, ¿no? Digamos, a niveles como por debajo de la superficie, ¿qué significa realmente el proceso creativo? ¿Se toca con la mística o no se toca con la mística? ¿Y cuál es la potencia como a nivel de transfiguración que tiene el acto creativo? Y teniendo artistas como Nicolás Echevarría o Julio Estrada, o el mismo maestro Guzmán, que es un gran organista y clavecinista, pues como que valía la pena profundizar en su propia elaboración alrededor del arte, ¿no? Y fue muy bonito que en el caso particular de ellos tres, por ejemplo, pues sí fueron como muy abiertos y muy honestos en hablar de sus propios procesos, ¿no? O sea, como tener a Nicolás hablando de Roberto, pues se volvía un homenaje. En cambio, tener a Nicolás hablando de su propio proceso, de entender por qué no quiere ser músico y que eso tiene una cuestión familiar muy dolorosa y etcétera, pues me parecía mucho más interesante, ¿no? Y para ti, eres músico, eres publicista, eres cineasta. Hay un reflejo de eso también en ti, ¿no? Hay un espejo total, o sea, sí, obviamente mi fascinación enorme es porque yo siento
en un sentido muy raro, pues yo conozco a Roberto y se vuelve una figura de maestro, un poco, en cierto sentido, como una figura masculina mayor que yo, digamos, que me hereda una serie de conocimientos y de cosas, ¿no? Un poco como funciona entre pues como, no sé, como un padre y un hijo, en un sentido ya más tardío en la vida, ¿no? En ese sentido, siendo yo su alumno, pues él me comunica todo esto, pero claro que yo en algún punto descubro que mi fascinación tiene que ver con que yo veo un enorme espejo, ¿no? Nuestra niñez, una niñez rota por situaciones familiares, y también por una búsqueda bastante, quiero decir libre, pero quizá también es una búsqueda medio desenfrenada, ¿sabes? Como de autodefinición a través del arte, ¿no? Y de conexión a través del arte, ¿no? ¿Qué tanto ha significado Zunca Racú para ti, para tus siguientes trabajos, para tus trabajos musicales, cinematográficos? Digo, es un viaje al pasado, como bueno, han sido también las otras películas, pero creo que es más marcado que otras y parece que está más ligado también a tu nueva película. Sí, fíjate que siento que en algún sentido, desde El sueño de Lu, yo he abierto una investigación personal como de estos procesos, estos personajes, te decía que están en procesos de introspección en los que se permiten hacer como una revisión de la realidad que les da como resultado acomodarse de una manera distinta en lo que están viviendo, ¿no? Y creo que esta película es en ese sentido de lo más importante que he hecho a nivel de esta investigación personal, ¿no? Como de, porque además Roberto pues es un hombre que está pues sí en el otoño de su vida, ¿no? Y entonces eso le permite hacer una revisión como muy franca, muy abierta, muy honesta de una vida. Yo espero que todavía lo vamos a tener aquí por mucho tiempo, pero sí hace una revisión como bastante completa de una vida, ¿sabes? Ya a los 70, 75, puedes hacer una revisión muchísimo más generosa de todo lo que ha significado tu vida que antes, ¿no? Entonces, siento que en este proceso casi psicoanalítico, ¿no? Pero con una apertura muy mística, pues sí entendemos bastante bien como los impulsos que van llevando a este personaje a buscar y a hacer y tal. Y claro que hay muchísimo para mí que rescatar, ¿no? Y bueno, haber estado al lado de Roberto todos estos años como amigo, como maestro y demás, pues ha sido muy importante para mí en general, como ser humano, como artista, ¿no? Literalmente me ha ofrecido una disciplina que es muy rescatable para la creación, ¿no? Por decirte, entre otras muchas cosas, ¿no? Los valores más profundos del Zen y de la ceremonia de té también ofrecen conceptos muy bellos para la creación de cine y de música, ¿no? Y sí, o sea, esta película para mí es una llave para todo lo que ha seguido, ¿no? Hay un momento en tu documental que a mí me conmueve mucho y es cuando tú apareces en escena. Uh-huh. Todo lo que implica verte en el espejo, verte en pantalla, como creador del documental y todo. A mí no se me conmueve mucho. Muchas gracias. Me conmueve mucho lo que te dice Roberto cuando termina la ceremonia. Uh-huh. Te perdona si hubo algún error. Uh-huh. Que creo que eso habla de toda la filosofía que puede haber dentro de la casa, que puede haber dentro uh-huh. de todo, ¿no? ¿Cómo fue que decidiste tú incluirte en esta parte del documental y no incluir a lo mejor a algún otro de sus alumnos, ¿no? No sé, por loco, no sé. Porque creo que desde El sueño de Lu me di cuenta que el arte que yo hago, y ahora es muy curioso porque acabo de terminar una película de la cual tú ya sabes, Esto no es Berlín, que es una película aparentemente muy distinta, mucho más, no sé si quiero decir violenta, pero sí tiene como, es mucho más pop, es mucho más violento, son los 80s, artistas plásticos como muy transgresores. Y en el proceso de trabajar con los actores, estuvimos haciendo una revisión bastante profunda, acompañados de gente bastante padre, Katia Tirado, mucha gente que fue muy generosa con nosotros y nos dio literal clases de arte contemporáneo. Y entonces yo hice una revisión de gente que a lo mejor no sé si había entendido a profundidad vamos a decir un ejemplo, Chris Burden, que es un gran artista norteamericano,
que es muy conocido porque una de sus piezas que se volvió muy famosa y que luego fue una sombra que lo persiguió toda su vida, fue esta pieza en la que él entra a una galería y le pide a un amigo que le dispare en el brazo. Y esa es la pieza, ¿no? Y eso a mí me costaba mucho trabajo de entenderlo, ¿no? Me parecía como exhibicionista o tal, ¿no? Y de pronto me di cuenta de cómo detrás de esto hay una idea de ser absolutamente vulnerable frente a tu trabajo y exponerte completamente frente a los demás, y cómo eso tiene un poder muy especial, mágico, de transfiguración personal, pero también de relación con el otro, ¿no? Como de relacionarte, o sea, salir del closet, pero de verdad, ¿no? Y en ese proceso tender una línea de comunicación con el otro de la manera más profunda y más desnuda posible, ¿no? Entonces como que volví a entender eso, y creo que desde el sueño de Lu yo estoy buscando eso, ¿no? Y entonces la verdad es que ponerme ahí en esa ceremonia de té con Roberto fue mi manera de volver a enfatizar que yo estuve acompañando a Roberto igual de desnudo todo el camino, ¿no? O sea, él se abrió, por completo frente a la cámara. Yo estuve con él y lo acompaño, y estoy dispuesto a lo mismo, digamos, a vulnerarme de esa manera con todo el riesgo que eso conlleva cuando lo haces público, ¿no? Bueno, y nada más para terminar. Llega a cartelera. Sí vamos a esperar esta película en formato casero, ¿verdad? Sí, estoy justo ahora terminando de arreglar quién nos va literalmente a ayudar con estas ventas de portales y de quién quita ahí un DVD, no sé, ¿no? Habría que ver si los DVDs siguen siendo un formato. Yo creo que en México puede seguir siendo un formato interesante. Desde luego en digital espero muy pronto tener noticias, porque para mí es muy importante que esta película, yo creo que es una película que se va a comunicar de manera especial con su público, ¿no? Es una película desnuda, es una película cálida, es una película esperanzadora, humanista, que está hecha desde un lugar que va a desarrollar una relación especial con su público. Yo eso siento, ¿no? Entonces, yo creo que el formato digital le va a venir perfecto a esta película. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Sí.